Durante milenios, esta imagen quedó grabada en la memoria humana, transformando un punto geográfico real en un símbolo absoluto del orgullo humano y la decadencia moral. Historiadores antiguos y profetas bíblicos condenaban este lugar al unísono, creando un mito que sobrevivió al propio imperio por siglos. La ciudad era conocida como la ciudad del pecado, por su combinación única y atemorizante para sus contemporáneos de un lujo extremo, una crueldad fría y una aparente ausencia total de las normas morales habituales. Nómadas que descendían de montañas inhóspitas y pastores de desiertos quemados por el sol, veían calles pavimentadas con ladrillos cocidos, templos que alcanzaban la altura de 40 pisos y mercados donde se vendía absolutamente todo, desde animales exóticos hasta vidas humanas. Para ellos, era un caos, un refugio de locura donde las antiguas leyes tribales de honor y parentesco se disolvían en el tintinear de la plata. Veían a mujeres entregadas a la prostitución en templos, esclavos encadenados con grilletes de cobre, sacerdotes realizando rituales misteriosos en lo alto de gigantescas torres escalonadas. Esta disonancia cognitiva dio origen a la leyenda de la ramera de Babilonia y del lugar maldito, condenado a la ira divina. Sin embargo, la realidad desmantela ese mito en pequeños fragmentos. No existía ningún caos. Lo que a un observador externo le parecía un festival de vicio y anarquía, en realidad era el sistema más pragmático, rígido y matemáticamente preciso del planeta. Babilonia no fue la ciudad del pecado, sino la primera corporación transnacional de la historia, donde cada acción, cada onza de plata y cada gota de agua respondían a una logística estrictísima. La metrópoli más corrupta en la historia de la humanidad vivió bajo las normas legales más estrictas de su época, registrando cada paso de sus ciudadanos en tablillas de arcilla. Paso a paso, exploraremos cómo las aguas del Éufrates primero dieron origen al imperio más grande de la antigüedad y luego se convirtieron en el instrumento de su destrucción física. Reconstruiremos el camino desde el barro sucio de la ribera hasta la compleja matriz legal, cuyos elementos aún funcionan en los tribunales modernos. Así entenderemos por qué los legendarios jardines colgantes fueron en realidad un enorme robo histórico del triunfo ajeno, y cómo un error oculto en la ingeniería aseguró la caída de este coloso mucho antes de que el primer ejército enemigo llegara a sus murallas. Para entender la verdadera naturaleza de esta máquina, hay que mirar el mapa del mundo antiguo. Babilonia estaba en el centro absoluto, justo donde convergían las principales rutas comerciales desde la India, África y Arabia. Mesopotamia era una llanura plana, quemada por el sol, sin piedra, sin bosques para construir y sin minerales metálicos. Allí no había nada más que barro pegajoso y un calor insoportable, con temperaturas que en verano superaban constantemente los 50 grados. Para sobrevivir, y mucho menos para construir una civilización, los habitantes locales tenían que importar todos los recursos básicos. Fue precisamente esta escasez extrema la que convirtió a la ciudad en un nodo logístico global. El brillante lapislázuli azul que decoraba templos y estatuas de los dioses llegaba desde las montañas a más de 3.000 kilómetros de distancia, en el territorio que hoy conocemos como Afganistán. Especias, aromas exóticos y perlas llegaban desde las costas del Océano Índico. El marfil y el oro fluían lentamente por las rutas comerciales desde las profundidades de África. Babilonia se encontraba justo en el punto donde los ríos Tigris y Éufrates se acercan al máximo, formando un cuello de botella natural para todo el comercio entre el Golfo Pérsico y el Mar Mediterráneo. Era imposible evitar esa aduana. La ciudad se transformó en la Wall Street de la antigüedad. El bullicio del mercado se fundía en una cacofonía de decenas de idiomas. Los mercaderes que llegaban necesitaban intérpretes, cambistas, almacenes y protección armada. Todo ese lujo que tanto sorprendía a los profetas provincianos era solo un efecto secundario de la enorme concentración del capital mundial. La crueldad atribuida a la ciudad no era un capricho sádico,
sino un severo mecanismo para proteger las inversiones. Romper un contrato comercial, robar o falsificar las balanzas se castigaba de inmediato y sin excepción, porque la confianza en el sistema era el principal activo del imperio. Babilonia vendía orden en medio del caos, cobrando por ello un precio exorbitante. Pero esta aspiradora global, que absorbía las riquezas de 3 continentes, no surgió de la nada. Originalmente, Babilonia era un pequeño poblado llamado Babil, en la orilla lodosa del Éufrates. Para imaginarlo, hay que reducir la escala desde los resplandecientes megaciudades hasta el inicio del 3er milenio antes de nuestra era. No había puertas celestes, ni murallas impenetrables, ni jardines, solo cabañas de caña recubiertas de barro crudo, olor a pescado podrido y nubes de mosquitos sobre el agua turbia. El nombre, Babil, se traducía como Puerta de los Dioses, pero en realidad era un pedazo miserable de tierra, que sufría constantemente las impredecibles inundaciones del río. Las metrópolis vecinas, Uruk y Ur, veían a este asentamiento como un sucio margen de la civilización. La situación comenzó a cambiar cuando los gobernantes Yagdum-Lim y Sumu-Abum fueron los primeros en fortificar la ciudad y emprendieron la construcción de extensos canales para controlar estrictamente los recursos. Comprendieron una ley fundamental para sobrevivir en el desierto: quien controla el agua, controla la vida. Las primeras armas no fueron espadas de bronce ni carros de combate, sino simples palas de madera y cestas para transportar tierra. Decenas de miles de trabajadores, hasta las rodillas en un lodo maloliente y bajo el sol abrasador, excavaban nuevos cauces. Un trabajo infernal con una mortalidad altísima. Pero cada kilómetro de canal excavado se convertía en un argumento político. El agua sucia se transformó en el primer arma de destrucción masiva de la historia. La dinámica del poder resultó aterradoramente sencilla. La ciudad, ubicada río abajo, dependía completamente del río para irrigar sus campos. Cuando Babilonia construía una presa y desviaba el agua hacia sus reservorios, los campos de sus vecinos se convertían en tierra agrietada. Las cosechas morían y comenzaba el hambre. El rey de la ciudad vecina no necesitaba declarar la guerra. Solo con ver el cauce seco, sabía que ya había perdido. O había otro escenario. Durante la crecida de primavera, Babilonia podía liberar intencionalmente el exceso de agua río abajo, arrasando cultivos y destruyendo las murallas de barro de sus vecinos rebelados. Controlar esa agua turbia otorgaba a los primeros gobernantes un poder absoluto sobre los reyes vecinos, sin disparar ni una sola flecha. El chantaje ingenieril funcionó a la perfección, transformando un asentamiento humilde en la fuerza dominante de la región, atrayendo los primeros grandes capitales. El río fue domado, las rutas comerciales establecidas y los almacenes se llenaron de grano, lana y plata. La ciudad creció, absorbiendo a miles de migrantes, comerciantes, mercenarios y artesanos de todo el Medio Oriente. Pero junto con la riqueza, creció también una vulnerabilidad crítica. El complejo sistema de canales exigía mantenimiento constante. Los contratos comerciales requerían un estándar único para resolver disputas, y la multitud diversa de extranjeros necesitaba normas universales de conducta. Gobernar ese mecanismo solo con fuerza bruta y la amenaza de una sequía dejó de ser posible. El sistema resultó demasiado grande, complicado y frágil. Cualquier fallo en la logística o una revuelta local podían derribar la economía de toda la región. 2 aldeas y el cauce del río. Pero para convertir ese lodazal en oro, se necesitaba alguien que comprendiera una cosa. El sistema no necesitaba solo un gobernante con un ejército, sino un arquitecto de la realidad. En 1792 antes de nuestra era, Hammurabi ascendió al trono de Babilonia. La tradición histórica suele pintar a los antiguos reyes como semidioses en armaduras doradas, figuras inalcanzables que se elevan por encima de la multitud. Pero la realidad de las excavaciones
revela una imagen completamente diferente. El palacio del gobernante se parecía más a la sede de una corporación multinacional sobrecargada. El calor superaba los 40 grados. Un olor ácido característico a barro húmedo y sudor llenaba el ambiente. Decenas de escribas no paraban de aplanar terrones húmedos de tierra, transformándolos en rectángulos planos. Y en el centro de ese caos estaba un hombre que gobernaba el imperio no mediante revelaciones místicas, sino con un microgestión del más alto nivel. En los archivos se han encontrado miles de tablillas con quejas de personas comunes, dirigidas personalmente a Hammurabi. Un campesino se queja de un vecino que cavó mal un canal de riego y terminó inundando su campo. Un pequeño comerciante pide protección contra la extorsión de un funcionario. El rey del mayor imperio de la antigüedad resuelve personalmente disputas por cabras perdidas y cercas rotas. Trabaja como un director general agotado, pero obsesionado, que entiende un principio fundamental para sobrevivir. Controlar los detalles asegura el dominio sobre todo el conjunto. Este enfoque pragmático cambió por completo las reglas del juego en Medio Oriente. Antes de Hammurabi, la geopolítica de Mesopotamia se basaba en la violencia primitiva. El vencedor quemaba la ciudad del derrotado, eliminaba a la élite, tomaba esclavos y se marchaba, dejando tras de sí ruinas humeantes. Hammurabi comprendió la inutilidad económica de ese método. Los muertos no pagan impuestos. Los campos incendiados no producen grano. Los puertos destruidos no reciben embarcaciones comerciales. En lugar de una destrucción total, unificó Mesopotamia mediante una compleja red de alianzas, diplomacia y ataques tácticos precisos. Su ejército eliminaba solo a las élites enemigas. Las ciudades conquistadas permanecían intactas. Su infraestructura, almacenes, talleres y rutas comerciales se integraban de inmediato a la economía de Babilonia. Esto se parecía menos a una conquista sangrienta y más a una agresiva absorción corporativa, donde el nuevo propietario mantiene a todo el personal y la capacidad productiva del competidor. Pero un imperio formado por decenas de culturas, tradiciones y costumbres tribales distintas no podía sostenerse solo con la atención personal de una sola persona. Miles de quejas diarias amenazaban con paralizar la administración. Se necesitaba un estándar universal de conducta, claro para todos, desde el cargador del puerto hasta el sumo sacerdote. Ese estándar fue el Código de Hammurabi, 282 párrafos tallados en una estela de 4 toneladas de diorita negra pulida. La diorita es una roca ígnea de densidad colosal, y trabajarla con herramientas de cobre requería meses de trabajo monótono y agotador. La elección del material fue completamente intencional. Una tablilla de barro se puede romper, un papiro se puede quemar, las palabras se olvidan. 4 toneladas de piedra negra, erigidas en el centro de la ciudad, proclamaban la eternidad e inmutabilidad de las nuevas normas. La ley dominaba físicamente el espacio, sin ambigüedades, sin resquicios. El texto inscrito en una piedra negra rompe con los estereotipos modernos sobre la barbarie del mundo antiguo. A primera vista, los castigos parecen reflejar una crueldad primitiva. Sin embargo, las leyes establecían una responsabilidad profesional sumamente estricta. Si un constructor levantaba una casa y una pared se derrumbaba, matando al dueño, el responsable era condenado a muerte. Si fallecía el hijo del propietario, también ejecutaban al hijo del constructor. La mente contemporánea se estremece ante esta simetría de sangre, pero bajo la superficie de la ley del talión se escondía un mecanismo radical para proteger los derechos del consumidor. En medio de un auge en la construcción, cuando la ciudad crecía a un ritmo increíble, la tentación de ahorrar en la calidad del ladrillo o en el grosor de las vigas de madera era enorme. La pena capital por defectos se convirtió en la forma máxima de control de calidad. El arquitecto, consciente del costo de un error, inspeccionaba cada detalle con un celo casi paranoico.
Estas estrictas normas de construcción imprimieron en el ADN de la ciudad una obsesión por la seguridad y la durabilidad. Cada muro, cada canal, se levantaba con la intención de durar milenios. Más adelante, esta obsesión por la fiabilidad daría lugar a proyectos gigantescos, imposibles en escala, que comenzarían a agotar todos los recursos del imperio, transformando el triunfo arquitectónico en una maldición económica. Pero en la época de Hammurabi, ese temor hacía que el sistema funcionara a la perfección. Un médico pagaba con la amputación de la mano si una operación fallida dejaba ciego al paciente. Un barquero debía compensar el costo total de la carga si el barco se hundía por su negligencia. La crueldad no era un fin en sí misma, sino una herramienta para garantizar el profesionalismo. El orden perfecto requería una clasificación precisa de cada engranaje dentro del mecanismo estatal. La sociedad de Babilonia se dividía en 3 clases bien definidas. Los Abilum eran ciudadanos libres con plenos derechos, propietarios de tierras y capital. Los Mushkinum eran personas dependientes que trabajaban en las tierras reales, con derechos limitados, pero bajo la protección directa del Estado. Y los Wardum eran esclavos. La palabra esclavo evoca imágenes de personas encadenadas, construyendo pirámides bajo el látigo, o gladiadores muriendo para entretener a las multitudes. La realidad babilónica rompe ese estereotipo. La esclavitud allí no era un fondo social absoluto, ni una marca biológica. Más bien, era un estatus jurídico y financiero. Los Wardum podían tener propiedades, abrir talleres, dedicarse al comercio e incluso solicitar préstamos a ciudadanos libres. La ley los protegía de ser asesinados sin motivo por sus dueños. Además, un esclavo tenía el derecho legal de acumular plata y comprar oficialmente su libertad, ascendiendo a otra clase social. La medida más revolucionaria en la Estela Negra fue la ley sobre las deudas. En una sociedad agrícola, un año de malas cosechas por sequía o una plaga de langostas significaba una catástrofe. El campesino tomaba el grano prestado, no podía pagarlo y se veía obligado a vender en esclavitud a su esposa, sus hijos o a sí mismo. En otras civilizaciones, esto implicaba una marca permanente para muchas generaciones. Hammurabi limitó la esclavitud por deudas a solo 3 años, 36 meses de trabajo duro para el acreedor, y luego la deuda quedaba completamente anulada. La persona recuperaba su estatus de libertad. Esto se convirtió en el antecedente más antiguo del moderno instituto de la bancarrota. El gobernante entendía la matemática de la estabilidad social. Si se permitiera a los acreedores quedarse para siempre con las personas por deudas, pronto se acabarían los contribuyentes libres y los soldados, y la economía colapsaría bajo el peso de la pobreza. La ley de los 3 años funcionaba como una válvula de seguridad que liberaba la tensión social antes de que desgarrara al Estado desde adentro. Todos estos mecanismos sociales eran vitales, porque Babilonia lanzó el motor financiero más agresivo en la historia de la humanidad. La ciudad fue pionera en la práctica cotidiana de los créditos, los intereses compuestos e incluso los seguros para mercancías. Las caravanas comerciales recorrían miles de kilómetros, atravesando territorios plagados de bandidos. Los barcos navegaban por ríos impredecibles. El riesgo de perderlo todo era enorme. Los financieros babilonios encontraron una solución. El comerciante podía obtener un préstamo para comprar mercancías con una condición especial. Si la caravana era asaltada, la deuda quedaba completamente cancelada. Por asumir ese riesgo, el prestamista cobraba una alta prima. Las tasas de interés fluctuaban entre el 10 y el 30% anual. La ciudad se convirtió en un hervidero de especulación, contratos futuros sobre cosechas futuras e inversión de riesgo. Pero esta maquinaria financiera tenía un precio, y resultó ser fatal. Todo el sistema se sostenía sobre arcilla, literalmente. Las tablillas de barro eran los únicos documentos oficiales. Sin un trozo de tierra cocida, con las impresiones de los sellos cilíndricos de los testigos, ninguna transacción tenía validez legal.
La palabra no valía nada. El documento lo era todo. Esto dio origen a una burocracia monstruosa. Cada compra de un esclavo, cada arrendamiento de un campo, cada saco de cebada entregado requería la presencia de un escriba. Los escribas debían ser formados durante años. Las tablillas tenían que ser moldeadas, secadas, cocidas en hornos que necesitaban madera escasa, y luego almacenadas en archivos gigantescos, protegidos contra la humedad y los roedores. El orden perfecto comenzó a devorarse a sí mismo. La complejidad del sistema crecía de forma geométrica. Para mantener la legalidad, se necesitaban cada vez más funcionarios, supervisores, archiveros y jueces. El aparato estatal se convirtió en un leviatán pesado y torpe. El imperio cayó en la trampa de su propia eficiencia. Proteger los derechos y llevar un control riguroso exigía recursos colosales, lo que hizo a Babilonia dependiente de un flujo constante de capital externo. La más mínima falla en la logística o la pérdida de un archivo importante podían paralizar el comercio de toda una región. La complejidad de esta realidad documentada contrasta especialmente con los mitos que siglos después difundieron los autores de la antigüedad. El historiador griego Heródoto, al describir Babilonia, dejó un relato colorido sobre los templos de la diosa Ishtar. Según él, cada mujer de la ciudad estaba obligada, al menos una vez en su vida, a acudir al santuario y entregarse al primer extranjero que encontrara, a cambio de una moneda de plata, cumpliendo así un deber sagrado. Esta imagen de prostitución ritual en el templo consolidó durante siglos la reputación de Babilonia como la capital de la decadencia. Los artistas europeos adoraban este tema, representando orgías en las escaleras de los zigurats. Sin embargo, la arqueología y los textos legales precisos no dejan piedra sobre piedra de esta fantasía. Los mitos sobre la cercanía ritual no se sustentan ni en datos históricos ni en miles de contratos descifrados. Más aún, las leyes de Hammurabi muestran un nivel de protección a las mujeres que no se alcanzó en muchos países europeos, ni siquiera en el siglo XIX de nuestra era. Las mujeres de Babilonia realmente no tenían voz en la gran política ni comandaban ejércitos, pero en el ámbito económico y familiar, la ley estaba a su favor con la implacable claridad de una estela de diorita. La dote de la mujer permanecía como su propiedad inviolable. Si el esposo decidía divorciarse sin una razón válida, debía devolverle toda la plata y bienes que ella había aportado al hogar, garantizando así su independencia económica. Si el marido resultaba incapaz o cruel, la mujer tenía pleno derecho a iniciar el divorcio, recuperar su dinero y marcharse. Las mujeres eran dueñas de tabernas, dirigían empresas comerciales, actuaban como prestamistas y testigos en los tribunales. La ciudad del pecado se convirtió en un lugar donde el contrato matrimonial era un documento legal tan estricto como un acuerdo para el suministro de cedro del Líbano. No había orgías, solo derechos, obligaciones y garantías financieras claramente establecidas, grabadas en la arcilla eterna. La matriz de Hammurabi lo abarcaba todo. Cada acción humana era medida, evaluada y registrada en párrafos. La justicia se convirtió en matemática. La economía dio paso a una máquina dedicada a generar deudas. La sociedad funcionaba con la fría y aterradora precisión de un reloj, donde cada uno conocía su lugar, sus riesgos y el tiempo que le quedaba para alcanzar la libertad. Un sistema financiero sumamente complejo, protección para esclavos y mujeres, y una fe ciega en que todo ese orden se sostenía gracias a la humillación diaria del rey. Las pesadas puertas de cedro del templo, Esagila, se cierran, aislando el ruido de la ciudad de millones de habitantes. Penumbra, un aroma denso y sofocante a resina quemada y a inciensos. El hombre más poderoso del disco planetario, gobernante de decenas de pueblos y dueño de riquezas inagotables, se arrodilla sobre el piso de piedra. El sumo sacerdote se acerca lentamente. Le quita la corona de oro al soberano,
toma el cetro, retira el anillo, símbolos de un poder absoluto que hacía temblar a todo el cercano oriente. Reposan sin cuidado sobre el altar frío. El sacerdote levanta la mano y golpea al rey en el rostro con una sonora bofetada. El eco de la cachetada retumba bajo las altas bóvedas. No es un golpe de estado secreto ni un acto de desobediencia. Es la culminación del Akitu, la principal celebración de Año Nuevo de Babilonia. El sacerdote observa el rostro del rey, esperando su reacción. Si lágrimas brotan en sus mejillas, la divinidad suprema queda satisfecha y el imperio obtiene el derecho a existir un año más. En ese dolor físico, en esa humillación pública del dictador, residía el código fundamental de toda la civilización babilónica. Su realidad se sostenía sobre un fundamento implacable. La mitología de Marduk, quien venció al caos primitivo, encarnado en el monstruo Tiamat, no era solo un cuento para dormir, sino una ideología estatal, la base de una fe inquebrantable en el orden. Según los textos grabados en barro, Tiamat representaba las aguas saladas, un abismo devorador. Marduk partió su cuerpo a la mitad, creando con una parte el cielo y con la otra la tierra firme. El orden arrancó su existencia de la garganta del caos, pero ese orden no estaba garantizado para siempre. Había que mantenerlo cada día, cada hora. El rey recibía su poder no para satisfacer su ego personal. Los dioses lo contrataban como el principal gestor de crisis para contener el abismo. La bofetada física le recordaba: eres solo una pieza reemplazable en un mecanismo gigantesco, y si te crees más grande que el sistema, Tiamat regresará y lo devorará todo. Este miedo obsesivo a que el caos regresara llevó a los babilonios a transformar su ideología en piedra y arcilla cocida. No solo construían un asentamiento, sino que creaban una caja fuerte blindada para la humanidad. La magnitud de esta construcción rompe con cualquier idea convencional sobre las tecnologías del mundo antiguo. En su apogeo, la ciudad ocupaba una impresionante extensión de 440 kilómetros cuadrados. Era un territorio similar al de una gran metrópoli europea actual, completamente subordinada a un solo plan arquitectónico. Las murallas externas se extendían por 20 kilómetros y medio en una línea ininterrumpida. Su grosor alcanzaba los 15 metros. En la cima de esta montaña artificial podían caber cómodamente 2 carros de guerra tirados por 4 caballos cada uno. Para levantar una barrera así, se necesitaron miles de millones de ladrillos, cada uno moldeado a mano, secado bajo un sol implacable y cocido en hornos que consumían bosques enteros. Acercarse a esta fortaleza afectaba la mente humana mucho antes de que el viajero diera el primer paso por sus calles. Cualquier caravana comercial o misión diplomática inevitablemente se detenía ante las puertas de Ishtar. Un enorme portal doble se elevaba sobre la polvorienta llanura como un espejismo. Las puertas estaban completamente cubiertas con ladrillos esmaltados de un azul profundo y penetrante. En medio de un desierto monocromático, quemado por el sol, de tonos amarillos, ese azul parecía un pedazo de cielo clavado artificialmente a la tierra. La técnica para crear ese esmalte requería una precisión casi alquímica. Proporciones exactas de cobre, arena y ceniza, cocidas a más de 1000 grados. Sobre ese fondo resplandeciente sobresalían relieves en alto relieve de animales sagrados, toros dorados del dios de la tormenta y temibles dragones de Marduk, con cuerpos escamosos, cabezas de serpiente y garras de águila. Cada ladrillo se moldeaba individualmente para encajar en un rompecabezas perfecto. Era una arquitectura diseñada para intimidar, que le gritaba al forastero su absoluta insignificancia ante el orden supremo de Babilonia. Detrás de las puertas azules, en el corazón mismo del perímetro fortificado, se alzaba el símbolo principal de esta obsesión por la ingeniería, una construcción que quedó para siempre en la cultura mundial como la metáfora del orgullo humano. La Torre de Babel no era un invento bíblico, ni un cuento moralista, ni una exageración de nómadas asustados.
Era un objeto real, tangible, de enorme peso. Este gigantesco zigurat llevaba el nombre de Etemenanki, que significa casa del fundamento del cielo y la tierra. Se elevaba sobre el paisaje plano hasta alcanzar los 90 metros. Esa altura equivale a un rascacielos de 30 pisos, construido únicamente con bloques de barro y betún natural. Durante siglos, la Europa ilustrada consideró las narraciones sobre la torre como un hermoso mito. Los escépticos sostenían que las tecnologías antiguas no habrían permitido levantar una estructura de semejante peso sobre el suelo blando de Mesopotamia. La situación cambió radicalmente en 1913. El arqueólogo alemán Robert Koldewey, tras años abriéndose paso a través de capas de arena endurecida y escombros, descubrió una monumental construcción de ladrillo. Las excavaciones revelaron los cimientos de una torre. Sus dimensiones eran exactamente 90 por 90 metros, un cuadrado geométrico perfecto, diseñado para soportar el peso de una montaña artificial. 7 terrazas gigantes, pintadas en distintos colores, conducían al templo superior, revestido con un esmalte azul. La construcción y constante restauración de esta colosal obra consumían miles de toneladas de grano, plata y millones de horas de trabajo humano, drenando la economía del imperio. El Zigurat Etemenanki no era solo un lugar de oración, era una declaración tangible. Controlamos la misma geometría del espacio. Construimos una escalera hacia los dioses, siguiendo nuestros propios planos. Una concentración tan extraordinaria de recursos, riquezas y ambiciones inevitablemente generaba leyendas que con el tiempo empezaban a vivir por sí mismas, distorsionando la realidad. El mito más famoso de Babilonia resultó ser su mayor robo histórico. Estamos hablando de los jardines colgantes, la única de las 7 maravillas clásicas del mundo, cuya existencia fue durante mucho tiempo un misterio absoluto para la ciencia. Los autores antiguos describían con admiración las terrazas escalonadas, densamente pobladas de árboles exóticos, el complejo sistema de cascadas artificiales y los mecanismos ocultos que elevaban el agua a alturas vertiginosas. La historia romántica cuenta que el rey construyó ese paraíso verde para su esposa, que añoraba los bosques montañosos de su tierra natal. Sin embargo, décadas de rigurosas y detalladas excavaciones arqueológicas no han proporcionado ninguna prueba que respalde esta hermosa leyenda. Los arqueólogos no encontraron rastros de jardines en Babilonia. Tampoco hallaron restos de capas impermeabilizantes de plomo, que habrían evitado la erosión de las paredes de barro, ni cimientos de piedra maciza capaces de soportar el peso colosal de la tierra húmeda y las raíces de los árboles. Aún más, no existe una sola mención de esta maravilla en cientos de miles de tablillas administrativas descifradas de la ciudad. Los burócratas babilónicos registraban meticulosamente cada canasta de cebada entregada y cada barco reparado, pero ignoraron por completo la mayor hazaña de ingeniería de su tiempo. La explicación de esta paradoja resultó sorprendente. Los jardines realmente existieron, pero en un lugar completamente distinto. La falta de pruebas generó la teoría de que se encontraban en Nínive, la capital del imperio asirio, situada a unos 300 kilómetros al norte de Babilonia. Fue el cruel rey asirio Sennacherib quien construyó en Nínive complejos sistemas de riego que se parecen en detalle a la descripción antigua de los jardines. Excavó acueductos de varios kilómetros en rocas monolíticas. Usó enormes bombas de tornillo de bronce para elevar el agua siglos antes del nacimiento de Arquímedes, y creó un colosal oasis artificial alrededor de su palacio. La ironía de la historia fue implacable. Los soldados de Alejandro Magno, que atravesaron Mesopotamia siglos después, vieron las ruinas de ambas ciudades y las mezclaron en un solo mito. El logro más famoso y romántico de Babilonia, en realidad, pertenecía a su peor enemigo, al genio militar asirio, cuyo nombre fue borrado de la leyenda para que quedara una hermosa historia sobre la ciudad de los pecados.
Apropiarse de los méritos ajenos en ingeniería era solo un síntoma de una enfermedad mucho más profunda y fatal. Cuanto más crecía Babilonia, y más gruesos y altos se volvían sus muros y torres, más intensa era la sensación de vulnerabilidad entre sus habitantes. Este enorme megápolis, sobrealimentado por la riqueza, se había convertido en un gigante torpe. Dependía de manera crítica de un flujo constante de grano, madera y metales provenientes del exterior. Esta paradoja, un poder físico colosal por fuera y un miedo paralizante constante por dentro, dio origen a una combinación única entre ciencia precisa y un desespero ancestral. En las plataformas superiores del Zigurat de 90 metros, los sacerdotes babilonios establecieron las bases matemáticas rigurosas de la astrología. Noche tras noche, observaban los planetas y los ciclos lunares. Aprendieron a predecir eclipses solares, calcular la órbita de Venus y el movimiento de Júpiter con una precisión que Europa no alcanzaría hasta la época del Renacimiento. Sus tablas cuneiformes contenían cálculos algebraicos sumamente complejos, pero esta ciencia no tenía nada que ver con una curiosidad ilustrada. Era un intento desesperado por encontrar en el orden celestial una protección contra el caos terrestre. Los sacerdotes buscaban en el movimiento de los astros señales y advertencias sobre sequías, epidemias o rebeliones de esclavos. Y al mismo tiempo, abajo, en la densa sombra de enormes muros, los habitantes comunes de Babilonia buscaban refugio de sus miedos de una manera completamente distinta. Usaban en masa pequeñas figuras mágicas para protegerse de los demonios. Bajo los umbrales de las casas, debajo de los pisos de los dormitorios y en las entradas de los talleres artesanales, los arqueólogos encuentran miles de amuletos de barro, imágenes de espíritus feroces del viento, estatuillas de perros con fauces mostrando sus colmillos, tablillas con hechizos. La élite observaba el cielo a través del prisma de las matemáticas avanzadas, mientras que la gente común enterraba ídolos protectores en la tierra. Pero su motivo era uno solo: un miedo absoluto a una realidad que no podían controlar. Todo el sistema estatal estaba impregnado de ansiedad. La fe en los rituales, en el poder salvador de una bofetada en el altar de Esagila y en los amuletos mágicos, poco a poco cegó a la ciudad. Cuanto más crecía Babilonia, más dependían los sacerdotes de la mística, ignorando por completo la amenaza física real. Leían el destino de los imperios según las fases de la luna, pero no veían cómo cambiaba rápidamente el panorama político y militar alrededor de sus propias murallas. La magia se convirtió en una herramienta de negación masiva de la realidad, y el espesor de los muros les infundió la ilusión suicida de la inmortalidad. Babilonia se convirtió en prisionera de su aparente invulnerabilidad. 22 kilómetros de murallas realmente hacían imposible un asalto directo a pie. Ningún ariete de madera de aquella época podía perforar 15 metros de grueso adobe cocido. Ningún ejército podía someter a la ciudad por hambre, pues en su interior había reservas de alimentos para años y tierras propias cultivadas. Los ingenieros y altos sacerdotes confiaban plenamente en su seguridad. Calcularon con precisión matemática todas las amenazas terrestres, neutralizaron los riesgos políticos mediante la diplomacia y, según creían, bloquearon todas las maldiciones místicas con miles de amuletos enterrados. Pero justo por el corazón de ese escudo impenetrable atravesaba la principal arteria de vida. El río Éufrates atravesaba la ciudad, dividiéndola en dos mitades. Alimentaba los canales internos, llenaba los fosos defensivos y suministraba agua dulce a una población de 1 millón de habitantes. Los babilonios bloquearon el cauce con pesadas rejas de cobre en los puntos donde el río entraba y salía de debajo de las murallas, convencidos de tener el control absoluto del agua. Sin embargo, olvidaron una regla fundamental de la ingeniería en sitio. Cualquier sistema, por más perfecto que sea, es más vulnerable en su punto vital. Al norte, el rey asirio Sennacherib, creador de los verdaderos jardines colgantes, ya había demostrado su habilidad para desviar cursos de agua y así dar vida. Ahora,
Su genio ingenieril se preparaba para servir a la muerte. Pero, ¿cómo proteger la fortaleza más grande de la antigüedad, cuando la amenaza no viene de ejércitos enemigos, sino del mismo agua que le dio vida? La amenaza no vino de las máquinas de asedio, sino de la propia naturaleza, puesta al servicio de un odio absoluto. El rey asirio Sennacherib veía a Babilonia no solo como una provincia rebelde en los límites al sur de su enorme imperio. Esta ciudad le había arrebatado lo más valioso, golpeando su punto más vulnerable. Los babilonios, ahogados bajo el peso de los impuestos de Nínive, habían levantado otra vez una rebelión. Pero esta vez cruzaron una línea que en el antiguo Oriente Medio nadie había atravesado jamás. Capturaron a Assur-nadin-shumi, el hijo mayor de Sennacherib, heredero legítimo al trono asirio, a quien su padre había nombrado gobernador de las tierras del sur. Los rebeldes encadenaron al príncipe y lo entregaron a sus aliados, los enemigos acérrimos de Asiria, los elamitas. El heredero de la más poderosa de las civilizaciones de la Edad de Hierro, desapareció sin dejar rastro en prisiones extranjeras. Para el Señor del Norte, esto dejó de ser un simple asunto rutinario de sofocar el separatismo. La política había terminado. Comenzó una venganza ciega y abrasadora, impulsada por lazos de sangre y potenciada por los ilimitados recursos de una máquina militar implacable en su época. Sennacherib reunió un ejército, cuya cantidad superaba la población de muchos estados contemporáneos. Decenas de miles de infantes con espadas de hierro, unidades de carros de guerra, caballería y, sobre todo, tropas de ingenieros. Avanzaron hacia el sur, dejando tras de sí una tierra arrasada. El asedio tradicional no formaba parte de los planes del Vengador. Murallas de 15 metros de altura, hechas con arcilla cocida y compacta, resistían sin problema cualquier embestida de arietes. Tomar por agotamiento un megapolo que almacenaba reservas de grano para años y que contaba con sus propios campos cultivados, significaba condenar a su ejército a pasar décadas en el desierto. Sennacherib eligió un camino completamente distinto. Decidió convertir en un arma contra la ciudad esa misma fuerza que un día dio origen a esa civilización y la mantuvo viva. El rey desvió las aguas del Éufrates directamente hacia Babilonia. No se trataba solo de una táctica militar. Fue un acto de hidroterrorismo a gran escala, sin precedentes en el mundo antiguo, calculado con fría precisión matemática. Durante siglos, el río había alimentado la metrópoli, llenado sus fosos de defensa, mantenido el funcionamiento de un complejo sistema de canales y regado sus campos. Los babilonios adoraban al Éufrates. Ahora, su deidad se convirtió en el instrumento de su propia condena. Los ingenieros asirios establecieron un enorme campamento río arriba. Miles de prisioneros y soldados trabajaban día y noche excavando canales de desvío en tierra dura y compacta. Construían diques temporales con piedra, arcilla y troncos de palma, bloqueando metódicamente el cauce principal del gran río. Una enorme masa de agua empezó a acumularse frente a esta barrera artificial. La presión aumentaba día tras día, transformando el tranquilo río en una bomba de tiempo. En el momento exacto, por orden del zar, se rompieron las represas. El torrente rugiente, impulsado por millones de toneladas de energía cinética acumulada, golpeó de lleno en el corazón de la gran ciudad. Las pesadas rejas de cobre que bloqueaban el río junto a las murallas fueron arrancadas de raíz, como si fueran ramas secas. El agua invadió las calles, arrasó con los puestos de mercado, anegó los niveles inferiores de los templos y destruyó los barrios residenciales. La arcilla húmeda, con la que estaban construidas la mayoría de las casas comunes, comenzó a disolverse rápidamente bajo la fuerza del elemento. La física de la destrucción era implacable. El agua penetraba en los poros de los ladrillos sin cocer, convirtiendo las paredes sólidas en una masa viscosa. Los edificios se hundían con un estruendo sordo, colapsando sobre sí mismos. Las personas se ahogaban dentro de sus propias casas,
sin tiempo para alcanzar los techos. Quienes intentaban salvarse nadando, morían atrapados en remolinos de escombros, muebles destrozados, árboles arrancados y animales muertos. La mayor metrópoli de la antigüedad se desvanecía ante los ojos, volviendo a un estado de caos primitivo. Pero para Sennacherib, no bastaba con matar a los habitantes. Ordenó a sus soldados que subieran a las embarcaciones, se acercaran a los cimientos de piedra y ladrillo que aún resistían, los demolieran con picos y arrojaran los restos al torrente furioso. Quería destruir la misma estructura del espacio, borrar cualquier rastro de presencia humana. Cuando el agua retrocedió y el ejército asirio se retiró hacia el norte, en el lugar donde antes había 440 kilómetros cuadrados de vida vibrante y bulliciosa, quedó solo un lodo liso y brillante bajo el sol implacable, un silencio mortal y resonante. Allí donde hasta hace poco se alzaba el Sigurat Etmenanki de 90 metros, atravesando el cielo con sus terrazas coloridas, ahora quedaba una colina raquítica y erosionada, cubierta de profundas grietas. Las famosas puertas de Ishtar, con su esmalte azul y dragones dorados, yacían enterradas hasta la mitad bajo una capa de varios metros de lodo pantanoso. El aire, que antes olía a incienso, pan recién horneado y especias de mercados lejanos, ahora estaba impregnado de un olor pesado y nauseabundo a vegetación podrida y cuerpos en descomposición. Ya no se escuchaba el chirrido de las pesadas ruedas de los carros comerciales. No resonaban voces en diferentes idiomas que llamaran en los barrios artesanales. No retumbaban los gongs de cobre que convocaban a los sacerdotes para la oración de la tarde. Ese vacío aterraba a los contemporáneos más que la visión de la sangre derramada. La ciudad que dictaba las leyes a todo el mundo conocido se había convertido en un pantano putrefacto. Solo el viento seco agitaba pequeñas ondas en los charcos estancados, y los sapos croaban en los lodazales formados. Sennacherib llegó hasta el final en su obsesiva sed por borrar la memoria. Según sus propias crónicas, ordenó recoger la tierra de las ruinas de Babilonia, cargarla en barcos, bajarla por el río y esparcirla sobre las aguas del Golfo Pérsico. Fue un ritual de destrucción definitiva y absoluta. Durante varias décadas, un punto geográfico que fue el epicentro político, científico y cultural de todo un continente, simplemente desapareció del radar de la civilización. Las caravanas comerciales tomaban desvíos de decenas de kilómetros para evitar acercarse, temiendo la ira de los dioses y los desagradables miasmas. Parecía que la historia del proyecto más ambicioso de la humanidad había llegado a su fin. Su estructura física fue reducida a polvo, disuelta en el agua y esparcida por el viento. Sin embargo, el trauma de la destrucción total generó un efecto completamente contrario, casi paradójico. La idea de Babilonia resultó más resistente que las espadas asirias y más poderosa que la furia de las aguas del río. Cuando el despiadado imperio asirio finalmente cayó bajo el peso de sus propias ambiciones y las continuas rebeliones de los pueblos sometidos, la ciudad muerta comenzó a resurgir del lodo. En el trono del nuevo imperio, ascendió un hombre cuyo nombre se convertiría para siempre en sinónimo de fanatismo arquitectónico y megalomanía imperial. Nabucodonosor II reconstruyó Babilonia, y no solo levantó de nuevo los barrios destruidos, inició un proyecto de construcción de una escala tan gigantesca que todas las versiones anteriores de la ciudad parecían ahora simples bocetos pálidos e inseguros. Fue un intento desesperado por preservar la realidad, para eliminar para siempre la posibilidad física de que se repitiera una catástrofe hídrica. El nuevo Babilonia se construía como una ciudad-monumento, un desafío al mismo tiempo. Cientos de miles de trabajadores de todo Medio Oriente eran llevados a la cuenca del Éufrates. Cada día se producían millones de ladrillos cocidos de alta calidad, y sobre la arcilla, aún húmeda, los esclavos estampaban con un sello especial un texto largo con el nombre de Nabucodonosor. Las calles se pavimentaban con grandes losas de piedra, caliza clara y de brecha roja, que con enorme esfuerzo se transportaba a cientos de kilómetros desde las canteras en las montañas.
El grosor de los nuevos muros dobles alcanzaba los 30 metros. El espacio entre la muralla exterior y la interior fue rellenado con tierra y grava, creando una barrera artificial impenetrable que rodeaba la metrópoli. Sobre la cima de este muro podían circular libremente varias cuadrigas de combate a la vez. Nabucodonosor intentó ahogar su miedo genético a la desaparición con millones de toneladas de arcilla, betún y piedra. Reconstruyó de nuevo el gigantesco zigurat, restauró las deslumbrantes puertas esmaltadas de azul y obligó a todo el mundo civilizado a rendir tributo una vez más a ese colosal monumento. Este pico del poder físico, esta victoria del ladrillo y el asfalto, marcaron el inicio del ocaso definitivo, y había en ello una cruel ironía. La obsesión por protegerse del mundo exterior convirtió a la brillante capital en una enorme jaula dorada. Muros de 30 metros de altura protegían con seguridad contra embestidas externas y la crecida del río, pero aislaban por completo a los gobernantes de la realidad que cambiaba rápidamente. El trauma de una destrucción pasada llevó a la élite a volcar su mirada únicamente hacia sí misma. Multiplicaron sin cesar los rituales palaciegos, aumentaron la burocracia y reforzaron los muros de ladrillo, preparándose para las guerras de un siglo ya pasado. Mientras, lejos al este, más allá de las montañas, se reunían ejércitos persas con una táctica militar completamente nueva, caballería móvil y una filosofía renovada de conquistas. Los sacerdotes babilonios seguían calculando el destino del mundo según el movimiento de los planetas. El coloso restaurado era impecable por fuera. Impresionaba la voluntad de cualquier embajador o comerciante con su grandiosidad, pero por dentro permanecía absolutamente inmóvil. Todos los enormes recursos del imperio se destinaban a mantener su propia monumentalidad, a interminables restauraciones de templos y palacios, y no al desarrollo de la tecnología ni de la estructura social. La invulnerabilidad física jugó la peor broma a los herederos del gran constructor. Creyeron sinceramente que la seguridad podía moldearse con barro, cocerse en un horno y sellarse con betún caliente. Babilonia no cayó por falta de fortaleza en sus bastiones. Sucumbió porque sus creadores confundieron la forma con el contenido, creyendo que la eternidad se podía cercar con una muralla. Nabucodonosor levantó muros que parecían indestructibles. Solo olvidó una cosa: las ideas viven mucho más que la piedra. Las ideas perduran mucho más que la piedra, y esta cruda verdad se convirtió en la última epitafio de una ciudad con 1 millón de habitantes. El Babilonia física no murió de un día para otro por fuego, espada o un cataclismo repentino. Su desaparición fue lenta, prolongada en el tiempo y completamente inevitable. Cuando el ejército persa bajo el mando de Ciro llegó a las murallas de 30 metros, construidas por Nabucodonosor para protegerse contra la eternidad, las pesadas puertas de bronce simplemente se abrieron desde dentro. La élite local y los sacerdotes entregaron la capital sin disparar una sola flecha, a cambio de conservar privilegios fiscales y las enormes riquezas de los templos. Ese fue el primer paso, casi imperceptible, hacia la completa nada. Sin el estatus de capital de un estado independiente, este gigantesco mecanismo urbano comenzó a fallar. El Éufrates, que durante siglos había nutrido el complejo sistema de canales urbanos, empezó a cambiar su cauce implacablemente, alejándose cada vez más de las plazas comerciales centrales. Abandonadas sin la supervisión diaria de miles de ingenieros y trabajadores, las profundas zanjas de riego se colmaban de sedimentos, convirtiendo los antiguos y prósperos huertos de dátiles en pantanos malolientes, llenos de mosquitos. 2 siglos más tarde, Alejandro Magno intentó detener esta decadencia, decidido a hacer del antiguo megapolo el centro de su imperio transcontinental. Sin embargo, murió en el sofocante salón del trono del Palacio de Babilonia, sin llegar a poner en marcha un proyecto de reconstrucción a gran escala. Tras su fallecimiento, sus sucesores levantaron una nueva capital a unas decenas de kilómetros al norte, y el viejo Babilonia
se transformó definitivamente en una enorme cantera gratuita. Los campesinos locales, generación tras generación, desmontaron metódicamente los zigurats escalonados, los palacios y los muros de los templos. Llevaban en carretones los pesados ladrillos cocidos, marcados con los sellos de antiguos gobernantes, para construir sus humildes viviendas rurales. Los reyes partos transformaron las ruinas de los barrios interiores en un parque de caza cerrado, donde jabalíes y leones salvajes deambulaban entre relieves vidriados que se desmoronaban. El viento seco del desierto, durante siglos, cubrió con arena amarilla y fina lo que habían respetado las personas y las crecidas del río. Ese lugar desapareció del mapa de la civilización. Milenios después, arqueólogos europeos solo encontrarían en ese sitio colinas amorfas de barro endurecido, incapaces de transmitir siquiera una mínima parte de su antigua grandeza. La estructura física fue borrada de la faz de la Tierra para siempre. La paradoja estaba en otro aspecto. Fue la destrucción total de los muros de ladrillo lo que permitió a Babilonia alcanzar su mayor, y para otras civilizaciones inalcanzable, triunfo histórico. Al perder su conexión con un punto fijo en el mapa, el imperio se liberó del peso muerto de la arcilla y el asfalto, para convertirse en pura información. La ciudad dejó de ser un espacio limitado y se transformó en el sistema operativo de la humanidad, un código invisible que empezó a reescribir la propia estructura de la realidad, mucho más allá del árido valle mesopotámico. Este código invisible atraviesa cada segundo de la vida moderna. Basta con mirar la muñeca para comprobar su dominio absoluto. La aguja del reloj mecánico da exactamente 60 pasos cortos alrededor de la esfera antes de completar un ciclo de minutos. Los números electrónicos en la pantalla del teléfono marcan las mismas 60 unidades, que se acumulan en minutos y luego en 24 horas. No es una ley universal de la física, ni una inevitabilidad matemática del cosmos, ni una necesidad biológica del cuerpo humano. El sistema de conteo en 60, segundos, minutos, grados, proviene de Babilonia, y es un artefacto directo e inalterado del pensamiento de antiguos sacerdotes, que sobrevivió a la destrucción de sus propios templos. Crearon un sistema de numeración en base 60, apoyándose en una combinación única de falanges de los dedos y la palma al contar manualmente. Al tocar con el pulgar de una mano, las articulaciones de los otros 4 dedos obtenían el número 12. Los 5 dedos extendidos de la otra mano funcionaban como multiplicadores, dando como resultado el número perfecto de 60. La elección de este valor se basaba en una lógica estrictamente pragmática. 60 se divide exactamente entre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20 y 30. En una época sin concepto de fracciones decimales ni calculadoras, esta estructura numérica permitía realizar cálculos complejos en arquitectura, comercio y astronomía con una precisión sorprendente. Los observadores en las planas cimas de las torres de barro dividían el visible domo del cielo nocturno en 360 partes iguales, o grados, y registraban meticulosamente las trayectorias de las estrellas. Grababan las coordenadas matemáticas con palitos en forma de cuña sobre tablillas de barro húmedo, creando las primeras tablas detalladas de posiciones estelares en la historia de la humanidad. Cuando las paredes de barro del imperio se derrumbaron bajo el peso del tiempo, estas polvorientas tablillas llegaron a manos de los científicos griegos. Los astrónomos de la antigüedad copiaron los grados babilónicos para sus catálogos estelares sin hacer cambios. Más tarde, estos conocimientos fueron adoptados por los matemáticos árabes y a través de sus tratados llegaron a los navegantes europeos de la época de los grandes descubrimientos geográficos. Hoy en día, los satélites de posicionamiento global que orbitan la Tierra calculan las coordenadas exactas de barcos oceánicos, aviones supersónicos y autos comunes, utilizando esos mismos 360 grados, minutos y segundos de arco. La persona moderna, al planear una reunión de negocios,
Poner un temporizador en el microondas o trazar una ruta en el navegador, piensa sin saberlo, con las categorías de un imperio ya extinguido. Las matemáticas demostraron ser más sólidas que cualquier piedra, convirtiéndose en el metrónomo fundamental con el que se sincroniza todo el planeta. Esta sincronización va mucho más allá de la simple matemática. Toca la esencia misma de la psicología social y el comportamiento colectivo, la idea moderna de la semana laboral, la espera masiva del fin de semana, el ritmo estricto de las bolsas de valores y el horario escolar. Todo está regido por un ciclo ininterrumpido de 7 días. Este pulso parece tan natural que da la impresión de estar grabado en la genética humana o dictado por la misma naturaleza de las estaciones. Sin embargo, los hechos demuestran lo contrario. Es una construcción artificial, creada en tiempos muy remotos. La semana de 7 días se basa en los ciclos astronómicos babilónicos. Los sacerdotes científicos, que cada noche contemplaban el cielo negro y despejado sobre el valle del Éufrates, identificaron entre miles de puntos luminosos fijos 7 objetos especiales y móviles: el Sol, la Luna, Marte, Mercurio, Júpiter, Venus y Saturno vagaban sobre el fondo de constelaciones inmóviles, siguiendo trayectorias propias que permanecían ocultas para los simples mortales. Para los habitantes del valle, estos 7 cuerpos celestes no eran solo masas de gas o fragmentos de roca, sino encarnaciones físicas de fuerzas superiores que gobernaban directamente las cosechas, las guerras y el destino de las personas. El mes lunar, que duraba aproximadamente 28 días y medio, fue dividido matemáticamente en 4 fases, cada una con una duración exacta de 7 días. A cada día de este microciclo le correspondía la protección de una de las 7 estrellas errantes. Esta estricta religión astronómica imponía normas rigurosas de conducta a nivel estatal. El 7º día, el día del cambio de fase lunar, se consideraba un momento inestable y sumamente peligroso, cuando cualquier nuevo inicio estaba condenado al fracaso catastrófico. En ese día en particular, al gobernante del imperio se le prohibía comer carne asada al carbón, cambiar sus ropas ceremoniales o tomar decisiones oficiales. Además, a los médicos de la ciudad se les vetaba rotundamente atender a los enfermos. Esta paralización física de la actividad laboral, motivada por el temor a los cuerpos celestes, fue el primer antecedente en la historia de la humanidad del concepto de día de descanso. Durante el famoso cautiverio babilónico, la élite israelita, forzadamente trasladada a la capital del imperio, absorbió esta idea del tiempo. Ellos depuraron el ciclo de 7 días del politeísmo, lo vincularon al relato de la creación del mundo en 6 días y convirtieron el 7º en un día sagrado de descanso. Esta estructura, nacida del temor al cielo babilónico, mostró una resistencia extraordinaria. Sobrevivió a la caída misma de Babilonia, se difundió junto con los textos monoteístas por todo el planeta y finalmente se estableció como el estándar universal del tiempo global. Los antiguos astrónomos hace mucho tiempo se desvanecieron en sus tumbas anónimas, su panteón quedó olvidado, pero miles de millones de personas siguen viviendo cada semana según su calendario, despertando al sonido del despertador el lunes y planeando el descanso al final del ciclo semanal. Junto con las matemáticas y el calendario, la ciudad condenada perdió también la herramienta más poderosa para controlar la realidad jamás creada en la Edad de Bronce. El soporte físico de ese código sufrió la misma violencia y humillación que la metrópoli misma. La famosa estela de diorita, de 4 toneladas con las leyes de Hammurabi, fue capturada por las tropas elamitas durante una de las devastadoras incursiones en las tierras del sur. Los soldados arrastraron esta enorme piedra negra por cientos de kilómetros, atravesando pasos montañosos, hasta su capital, Susa, donde se convirtió en el principal trofeo de guerra. Los reyes elamitas incluso ordenaron a los canteros borrar parte del texto original en la parte inferior de la estela, para grabar encima sus propias inscripciones triunfales. Creían sinceramente que al robar físicamente la piedra,
estaban arrebatando la esencia misma del poder babilónico. Fue un error fatal de percepción. Para el momento en que robaron la columna de diorita, Babilonia ya había introducido el concepto de ley como un sistema independiente de la voluntad del rey. Esta idea no necesitaba un soporte de piedra. El código legal se copió en decenas de miles de tablillas de arcilla y se distribuyó por todo el continente. Se convirtió en una parte obligatoria del programa educativo en las escuelas de escribas en todo el Medio Oriente. Los futuros funcionarios, diplomáticos y jueces de estados vecinos, muchas veces en conflicto, pasaban años copiando las mismas líneas en escritura cuneiforme, memorizando precedentes sobre contratos comerciales, derechos de propiedad, arrendamientos de tierras y la responsabilidad de los constructores por techos colapsados. La idea que rompía con el viejo mundo se contenía en un postulado sencillo: la ley no es un capricho momentáneo del gobernante, ni su ira o clemencia personal un martes cualquiera, sino un algoritmo frío y autónomo que se sitúa por encima de todos los involucrados en el proceso, incluso del propio monarca con su corona dorada. El gobernante podía ser asesinado en una conspiración palaciega, la dinastía en el poder podía extinguirse, el ejército podía ser derrotado en un estrecho valle, pero el mecanismo escrito seguía regulando las transacciones en los mercados. Esta idea se volvió viral y atravesó todas las barreras culturales. Se convirtió en la base de los sistemas legales hititas, influyó en la formación de los códigos de los nómadas del Medio Oriente y, con el paso de los siglos, resonó en el derecho romano. Las legiones romanas avanzaban respaldadas por la lógica jurídica de los contratos, la responsabilidad material y la presunción de la prueba, una estructura perfeccionada por primera vez en los polvorientos tribunales de Babilonia. La estela original de diorita permaneció oculta durante milenios en las ruinas de Elam, hasta que fue descubierta por expediciones francesas a principios del siglo XX. Pero el código legal en sí nunca dejó de funcionar, convirtiéndose en un armazón invisible y firme que sustentó los sistemas estatales de épocas futuras. Las ciudades del pecado, que describían los antiguos historiadores y profetas, nunca existieron realmente. Esa imagen aterradora era solo una reacción natural de defensa del mundo exterior ante el encuentro con un sistema asombrosamente complejo y matemáticamente preciso. Los nómadas de las montañas y los pastores de las estepas, al llegar a sus imponentes puertas, veían calles rectas, gigantescos archivos burocráticos, impuestos en varios niveles y una economía implacable. Pero solo percibían un caos demoníaco, porque su conciencia tribal no lograba comprender la lógica de ese orden absoluto. Maldecían Babilonia, prediciendo su destrucción, y al final, sus deseos se alinearon con el curso de la historia. Las aguas del Éufrates erosionaron los cimientos de barro, las arenas cubrieron las plazas del mercado, y el tiempo borró de la memoria los nombres de los grandes ingenieros. Pero la verdadera razón por la que Babilonia desapareció del mapa no fue la debilidad de sus ladrillos cocidos, ni la superioridad de los ejércitos enemigos. La ciudad fue destruida por su propia evolución. Alcanzó el límite de su desarrollo físico, superó las fronteras geográficas de un solo valle y se transformó en una idea global. Babilonia se disolvió en la vida cotidiana de cada generación que vino después. Sus bulliciosas calles se convirtieron en líneas secas de contratos legales que protegen la propiedad privada en las modernas cortes de justicia alrededor del mundo. Sus templos escalonados pasaron a ser ejes matemáticos invisibles, por donde los pilotos aterrizan aviones y los ingenieros calculan las órbitas de las estaciones espaciales. Los miedos sacerdotales ante el cielo nocturno se transformaron en el pulso riguroso de las semanas laborales, que regula la vida de miles de millones de personas en el planeta. La metrópolis de la antigüedad perdió la batalla por el territorio, cediendo ante las arenas y los pantanos, pero ganó sin lugar a dudas la guerra por la mente humana. La destrucción de sus bastiones físicos marcó el momento de la liberación definitiva de su código inmortal.
El sistema demostró su extraordinaria capacidad de sobrevivir al abandonar la arcilla, el cobre y el oro en favor de ideas que no pueden ser quemadas durante un asedio, ahogadas en un río, ni borradas con el filo de una espada. La antigua civilización no quedó sepultada en el polvo de los libros de historia. Se convirtió en la base de la realidad en la que vivimos ahora mismo.